Muy buen día. De nuevo un gusto estar con ustedes por acá. Listos para continuar con la secuencia de conferencias que hemos estado dando. Vamos a hacer un repaso rápido y ya saben, les van a estar apareciendo las tarjetitas de este lado. De las anteriores o aquí en la descripción van a tener los enlaces por si quieren verlas y ampliar más sobre el tema. De nuevo, no importa si esta la ves aparte, si ves las otras, pero lo importante es que puedas darte el tiempo de ver las 4 que va a ser. Esta es la número 3, como dice en el título, y a lo mejor el título es un poquito engañoso, complicado, pero vamos a ver a lo largo por qué se llama así. Y siéndoles sinceros, es un tema que a mí me costaba mucho trabajo entender y sobre todo cómo lo narra el autor. Pero bueno, vamos a verlo. En la primera parte estábamos viendo que era estar bajo el abrigo. Vemos que era un campo de protección, un lugar donde nos podíamos sentir seguros, pero que había ciertas cosas que nos podrían sacar de esa protección. Y no era de que Dios nos sacara, que nos castigara, de que si no haces esto, entonces va a pasar esto. Sino vimos que era todo lo contrario, que lo hacía para que nosotros no nos saliéramos. Era una barrera de protección, algo que nos protegía de salirnos de esa cobertura. Muchas veces lo vemos como restricciones y vemos el caso de Adán y Eva, cómo llegó la serpiente a engañar a Eva y Adán decide obedecer a su mujer antes que a Dios. Una serie de consecuencias que pasó por esa desobediencia. En la segunda parte veíamos una definición del pecado, totalmente diferente a lo que conocemos normalmente. El pecado, en resumidas cuentas, es desobediencia. Desobediencia a lo que Dios nos marcó, lo que Dios nos indicó. Algo que es muy sencillo. ¿Y cómo vamos a saber a qué no debemos de obedecer? Leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras. Y básicamente nos la redujo Dios a 2 cosas muy sencillas. Y sí hay muchísimas citas donde nos dice qué es el pecado y nos da cosas muy específicas. Pero básicamente, resumiendo todas esas cosas, es no desobedecer a lo que Dios nos dijo. La desobediencia es algo que, ¿cómo nos cuesta dejar? Obediencia es una palabra que parece fuerte, que parece difícil, o a veces hasta nos atrevemos a decir que no es para nosotros, pero es algo que tenemos que estar siempre al pendiente y debemos de tener cuidado y siempre bajo la premisa de que no es una imposición, sino es una protección para nosotros. Y ya les había comentado en una de estas 2 anteriores pláticas, algo que cuando yo lo oí por primera vez me hizo mucho ruido, y hablábamos un poquito de lo que es la monarquía. Y es que es difícil entender los principios del reino con una mentalidad democrática. Y sé que a muchos nos hace ruido esto, porque vivimos la mayoría de los que estamos escuchando esto en una democracia. Y es un modelo de gobierno muy bueno. Y por lo menos en la mayoría de los países demócratas ha resultado. La monarquía, sin embargo, no ha sido una experiencia muy favorable para muchos. Algunos países, de hecho, ya no me lo tienen de adorno, ya no tienen nada que ver con el país. Y curiosamente, los países que se regían bajo esta ley, bajo la monarquía, ahorita no brillan mucho, no tienen un gran poder, sino que la democracia ha sido que esto crezca. Y al hablar del reino de Dios, estamos hablando de una monarquía, no de una democracia. No es de que vamos a poner a votación esto, no. Tenemos un rey. Les comentaba la vez pasada que tenemos una gran ventaja. Los reyes de aquí han fallado en su mayoría, no han sido muy buen ejemplo. Sin embargo, al rey al que obedecemos es todopoderoso, sabio.
¿cómo no le vamos a tener confianza a Él? Y tenerle confianza a Dios parecería algo obvio, fácil de hacer, y hasta difícil de que yo esté hablando de esto a gente que conoce a Dios, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque si realmente conocemos a Dios, confiaríamos en que Él lo que nos dice es por nuestro bien. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos salimos de eso. No lo creemos al 100%. Y vemos la Biblia repleta de ejemplos en las que no se les creyó a Dios y hubo una gran consecuencia. Dependiendo a menor escala, dependiendo de la posición que tenía esta persona. Pero siempre traía una consecuencia. De nuevo, no es porque Dios castigara, sino porque Él nos estaba protegiendo y a la mera hora no poníamos atención. Una de las cosas que se nos advirtió en la palabra de Dios es la siguiente, y viene en Santiago 1:16. Y vamos a leerlo para que desde ahorita, antes de empezar, vamos a ver cuál es esa advertencia. Dice así: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Una advertencia de Santiago: no se dejen engañar. Es bien fácil al oír esto: ya ves, los cristianos quieren ser que nada más sea uno. Ojo, debemos de someternos, debemos de sujetarnos a la autoridad de Dios. No habla específicamente de alguien en particular. Muchas sectas, muchas religiones hablan de someterse incondicionalmente al líder, al pastor, al dirigente, como le quieran llamar. En la pasada plática veíamos que esto tiene ciertos parámetros. Básicamente, la única limitante es cuando nos incite esta persona a pecar, es cuando no debemos de tener obediencia, sea la autoridad que sea la persona que sea. ¿Cómo vamos a saber hasta dónde es el límite? Sencillo. Debemos de conocer cuáles son las ordenanzas de Dios. Y una de las cosas muy sencillas es de que si este dirigente está produciendo un fruto que no va conforme a lo que Dios estableció, ¿lo obedecemos o no lo obedecemos? ¿Me explico? Pero solamente en estos casos deberíamos de hacer caso omiso a lo que nos diga. Si nos incita a hacer daño a otras personas, si nos incita a que se le adore a esa persona más de lo que es a Dios, estamos quebrantando de los principales mandamientos, o los que nos resumió Jesús, toda la ley. ¿Se acuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Parecería sencillo. Por eso nos invita Santiago, que no nos dejemos engañar. Otra se encuentra en Romanos 12:2 y dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitemos al mundo. Aquí vivimos, sí, aquí vamos a estar un rato, algunos más que otros, otros menos que otros, pero vamos a estar aquí por un buen rato. Hay cosas que no debemos de estar imitando, y ese es el problema de muchas iglesias, de muchos de nosotros, que dijimos, pues él lo hace, yo también lo puedo hacer. La pregunta aquí es, ¿va conforme a la palabra de Dios? ¿Va conforme a lo que Dios estableció? Por ahí alguien decía, no porque en nuestra ley, en la ley humana, en la ley que nos estableció el país donde vivimos, nos diga que podemos tomar vino, debemos de tomar vino. ¿Me explico? Si hay una ley rara, en algún lugar y que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, dijimos, no, es que nos dijeron que debemos de obedecer a nuestras autoridades. No es porque sea permitido, es que lo tengamos que hacer. Y en algunos casos, algunos lo harán y algunos no lo harán. ¿Cómo voy a saber eso? De nuevo, ver y conocer
la ley de Dios, la palabra de Dios. Suena muy sencillo como te lo estoy diciendo y sé que es muy complicado la mera hora, pero vamos a ir viendo algunas cosas, ¿ok? Y muchas veces nos cuesta trabajo tener esta sujeción a las autoridades, a la gente que Dios puso, porque ya habíamos visto que toda autoridad es puesta por Dios. Y ahorita vamos a ver a qué grado es esta situación. Y podemos desafiar esta autoridad por medio de protestas, de quejas. Y créanme que para mí ha sido un gran problema desde hace mucho tiempo esta parte. Porque digo, están mal, es que no lo están haciendo bien, es que de esta forma saldría mejor, es que... Y pretextos, quejas, protestas y protestas. Antes lo decía todo el mundo, ahora por lo menos ya me lo quedo yo mismo. O nada más me quejo con mi esposa y me tiene que estar aguantando. Pero todavía hay mucho que trabajar en mí. Y se los digo para que no crean que yo ya estoy del otro lado o que yo mismo me estoy quitando esa carga al decírselos. No. Todos tenemos algún problema a veces con la autoridad. Y lo manifestamos por la queja, las protestas. Y es que tenemos esa frase que es muy buena en ciertas ocasiones, pero solamente en situaciones terrenales, pero en el reino de Dios es diferente. Y esa frase es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿La han oído? Y suena muy bonito, y sí, así debe de ser. Es una bandera política muy buena, una bandera dentro del liderazgo de la iglesia también buena, pero no es así. Hay veces que la autoridad no va a ser muy buena, según nuestros parámetros, según nuestros estándares. Pero de nuevo, ¿quién puso esa autoridad? Y lo vimos la vez pasada. Lo puso Dios. Y Dios tiene un propósito. Voy a comentarles algo rápido y es algo bien chistoso. Bueno, no chistoso, sino es algo que me di cuenta gracias a Facebook, curiosamente. Los que conocen esta red social saben que les recuerda lo que pasó hace unos años, sus recuerdos le llaman. Ahorita queremos compartir lo que publicaste hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año. Y me recordaba una situación que pasamos como matrimonio mi esposa y yo, hace 3 años. Fue una situación en la que ella estuvo enferma, estuvo mucho tiempo bajo cuidado médico. Y era difícil decir, es que esta es la voluntad de Dios, es que Dios puso esto, Dios permitió que pasara esto. Si bien nosotros ya teníamos cierta madurez para aceptar esta situación, no fue tan sencillo, pero llevamos un poco de ganancia, por así decirlo. No nos fue tan difícil aceptarlo, aunque sí comprenderlo. Y cuando veo esta situación de que nos pasó hace 3 años, que me lo recordaba esta red social, rápidamente Dios me dio la respuesta de que por qué había pasado eso. Y es que dentro de la condición médica que ella tenía, según lo que le explicó el doctor a ella, era o tus defensas se vuelven mejores o se vuelven peores. Y pues ese es un diagnóstico un poquito medio gacho, ¿no? Pero Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque exactamente hace unos meses a toda la familia le pasó algo feo. Ya lo saben, de nuevo, busquen por ahí. Y toda la familia cayó enferma. ¿Y quién cree que fue la única persona que salió avante de esto? La que estaba moviéndose por todos lados, la que estaba moviéndose por llamadas. Y fue cuando Dios me recordó, ¿ves? Había un propósito. En el momento no lo vi, pero ahora, 3 años después, lo pude ver con toda claridad. ¿A qué voy con esto? Exactamente lo mismo. Podemos ver que hay un gobernante, una autoridad, un maestro, alguien que está sobre autoridad sobre nosotros, que aparentemente es un error de Dios y lo pongo muy entre comillas. Pero es el plan perfecto. Todos aquellos gobernantes, todos aquellos tiranos que ha habido durante toda la historia de cualquier país de la humanidad en sí, tienen un propósito y han tenido un propósito.
desde la persecución de la iglesia. Gracias a que el Imperio Romano estaba persiguiendo a la iglesia en el siglo I, gracias a ellos, el Evangelio se expandió por todo el mundo. Ellos fueron los que incitaron a toda la iglesia a salir de su zona de confort y gracias a eso nosotros pudimos ser beneficiados con la palabra de Dios. En el momento no creo que lo hayan visto muy padre, pero fue una bendición. Para nosotros, obviamente sí. Tal vez para ellos, en los cristianos, en ese momento, no fue tan agradable. No fue nada agradable. Pero tenía un propósito. Y todo lo que ellos pasaron fue de bendición. Y tenía un propósito. Hay unas personas que todo esto les genera un odio por la autoridad. Y es que, seamos sinceros, no hemos tenido muy buenas experiencias con la autoridad. Aquí, ¿por qué? Porque desgraciadamente es algo que a nosotros a veces nos corrompe, a veces nos hace no ser muy buenas personas. Si bien yo he tenido personas a mi cargo y he tenido la fortuna de que la gente confíe en mí en esas posiciones de autoridad, no he hecho a veces las mejores cosas. La he regado y la he regado feo. La mayoría de la gente tiene buenas referencias de mí, sin embargo, la he regado muy feo y he producido consecuencias graves por mis errores. ¿Por qué? Porque me sentí autosuficiente. Porque yo tengo la razón y nadie más. A todos nos pasa cuando estamos en una situación de autoridad, a veces. Hay gente que es muy buena haciéndolo, pero hay gente que no está capacitada. Sin embargo, Dios va poniendo a las personas indicadas. Y al nosotros ponernos en contra y generar odio contra las personas que están en autoridad, ahí realmente se está demostrando nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de las cosas de Dios. De nuevo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios? Que Él puso a toda persona en autoridad. Y si Él la puso, ¿Dios se equivoca? Claro que no. Y esta situación, el no tenerlo presente, crea una circunstancia en que no le tenemos temor a Dios. Y no es tenerle miedo de nuevo. Es no tenerle respeto. Es no creerle. Si tú dices que crees y confías en Dios, pero no te sujetas a la autoridad, entonces no le estás creyendo realmente a Dios. Nada más lo estamos diciendo. Si hace las cosas Dios como nosotros nos gusta, sí. Y si no las hace, pues no. Si Dios pone al pastor que yo quiero bajo mi liderazgo, sí. Si no, pues no. Si Dios pone al presidente por el que voté, bien. Si no, pues no voy a estar quejándome, voy a estar hablando. ¿Me explico? Dios puso a cada persona que está sobre nosotros como autoridad. Dios fue. No, pues que hubo una democracia que se votó. Sí, pero Dios permitió que llegara. Hay también claros ejemplos en la Biblia donde personas que creían que debían de estar en un lugar de autoridad se autoproclamaron, subieron con trampas y enojos y todo, y no duraron mucho. Algunos ni siquiera días. ¿Por qué? Porque Dios no los había puesto ahí. Y hoy es así. Hay muchos ejemplos y no me voy a detener en ello porque no tiene caso. Simplemente, ¿le crees a Dios o no? La palabra habla muy claro sobre eso. Vamos a Job 36, del 11 al 12. Dice lo siguiente. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables.
Pero si se niegan a escucharlo, cruzarán en el río de la muerte. Morirán por falta de entendimiento. Si escuchan y obedecen a Dios. Wow. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios no te prospera, bueno, lo dice bien claro aquí Job, ¿no? Si escuchan y obedecen a Dios, obediencia de nuevo. Si no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Y la parte de no obedecer está fuerte y sé que no es agradable verla, pero dice, si se niegan a escucharlo, si se niegan a obedecerlo. ¿Se acuerdan de la parábola que vimos? De que no escuchaban, que no atendían a la invitación de Dios. Si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte. No creo que tenga que explicar mucho esto. Está muy claro. La desobediencia trae muerte. ¿Por qué? Vivimos en un mundo en el que necesitamos protección espiritual y física. Y si estamos fuera del abrigo, fuera de la protección de Dios, ¿qué nos va a pasar? ¿No les parece obvio? Es muy claro eso. Vamos a estar en el río de la muerte. Y créanme, a veces la muerte física es mejor que la muerte espiritual. Porque una es temporal y la otra es eterna. No creo que tengan que preguntar cuál prefieran, ¿verdad? La promesa, provisión y protección a cambio de nuestra sumisión a la autoridad de Dios. Así de sencillo. Provisión y protección a cambio de nuestra sumisión a la autoridad de Dios. Una persona lo resumió estos dos versículos en una frase muy simple y es la que te quiero compartir. Dice, hay libertad en la sumisión y esclavitud en la rebelión. Parecería que es al contrario y de nuevo volvemos a lo que nos advertía Santiago y lo que nos advertían también después. ¿Se acuerdan? No imitemos lo que este mundo dice. Obedezcamos. Hay libertad en la sumisión. Y es la sumisión a Dios. Pero si Dios puso a alguien en autoridad, debemos de obedecer, debemos de respetar. Y vimos algunos ejemplos también de eso. Ejemplos hay muchos. Y también ejemplos del respeto. Respetar a nuestras autoridades no quiere decir también estar ahí siendo seguidores o viendo que están haciendo las cosas mal y seguirlos y hacerlo. Pero sí podemos respetarlos. Y eso va a traer mucha bendición para ti. Si eres rebelde, esclavitud. Esclavitud a muchísimas cosas que no creo que quieras ser parte de eso. Una frase común y que he oído no saben cuántas veces en consejerías, en pláticas de amigos, en muchas partes. Sí, bueno, yo me someto a Dios, pero no al hombre. A menos, claro, que esté de acuerdo con Él. Si estoy de acuerdo con Él, sí me someto a mi autoridad. Pero si no, pues no. Yo me someto a Dios, pero no me someto al hombre. Y lo ha habido tantas veces. Y es más, ha habido predicaciones que dicen eso. Y en parte tienen razón. Pero si esa persona está como autoridad, entonces las cosas cambian totalmente. ¿Por qué? ¿Quién puso a esa persona en ese lugar? Y dirás, no, es que no conoces a esta persona, es que no conoces a esta situación, es que no sabes. No hay sí o no. Es una orden directa de Dios. Ponte a pensar en esto. ¿Quién estaba bajo autoridad cuando el pueblo judío estaba siendo esclavizado? El faraón, ¿cierto? Y en la Biblia lo dice muy claro. ¿Quién puso al faraón como autoridad? ¿No me crees?
Ve a Éxodo y léelo y lo vas a encontrar. Digo, no me crees a mí, en la Biblia está. Dios fue el que puso al faraón. Y gracias a que Dios puso a Faraón como autoridad máxima del pueblo que oprimió a su pueblo escogido, a los judíos, se llevó a cabo el plan de redención. ¿No me crees? A lo mejor algún día vemos eso. Es una cadenita que se fue dando. Un suceso, bajo sucesos, que Dios puso para llevar a cabo el plan de redención. Desde que Adán y Eva desobedecieron, Dios ya había hecho el plan de redención y que incluía poner a Faraón como autoridad. ¿Fue bueno? No fue nada bueno. ¿Dios se encargó de él? Claro que sí. ¿Qué pasó con ese pueblo después? Bueno, ¿qué dice la Biblia de esto? De que yo me someto a Dios, pero no me someto al hombre. Vamos a leerlo. Romanos 13:1 tiene la respuesta. Dice lo siguiente: sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes? Toda persona. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La parte fuerte es esta: quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Si tú resistes a la autoridad que Dios estableció, estás resistiendo a Dios mismo. Así de fuerte está esto. Lo que sigue, una obvia consecuencia de resistir a Dios: traemos condenación para nosotros mismos. Leyendo esto te dan ganas de resistirte a la autoridad de alguien que estableció Dios. Y realmente muchos de nosotros nos vemos a nosotros mismos como responsables solamente ante Dios. Pero Dios estableció autoridad, como autoridad a muchas personas. En nuestro caso, viviendo en la Ciudad de México, a nuestros, ahora que son delegados, ¿cómo? A las alcaldes, al jefe de gobierno, a nuestro presidente y no sé qué tanta cosa más. Dentro de la iglesia, si son líderes de alabanza y soy en la alabanza, bueno, es mi líder. A mi pastor, al pastor de mi pastor, y ahí se va formando. En la familia, si soy hijo, a mi papá y a mi mamá. Siempre hay esos. Si soy estudiante, a mi maestro, al director, y no sé cuántas cosas ya hay ahora. Siempre estamos bajo autoridad. Y Dios puso a esa persona. Así de sencillo. Y ahora vamos. Esta introducción de media hora es para 10 minutos que les voy a dar solamente sobre esto. ¿Qué es el título de la conferencia? Las palabras de Jesús a Saulo, que después fuera Pablo, que después dejó de decirle Saulo y que le empezó a decir Pablo, le dijo algo interesante cuando Saulo andaba de rebelde. Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Dónde fue? En Hechos 9:5. Y yo al principio, cuando leí por primera vez esto, no le entendí absolutamente nada. Después oí una predicación y no entendí nada. Y después lo vi en el instituto y medio le entendí. Y después, simplemente viendo todo esto que te estoy diciendo, vino una idea muy clara. Y ahí te va.
¿Por qué decía esto el autor de Hechos? ¿Qué era un aguijón en aquellos tiempos? Era una vara que se utilizaba para guiar al ganado. Cuando estaban arando un terreno con 2 bueyes o con los animalitos que tuvieran, usaban esa vara que se le llamaba aguijón. Era una vara larga, bastante larga. De la yunta hacia los animalitos era una distancia de 2-3 metros. Pero esta vara terminaba con una punta muy, muy, muy afilada. A veces hasta le ponían una punta de hierro. ¿Para qué? Para guiar a los animales. Y si alguno de ellos se ponía rebelde, los picaban con el aguijón. ¿Qué hacían los animales más rebeldes? Con ese aguijón, al dar la patada, tratando de defenderse, más se lo clavaban. Entonces se producían más daño. Aparte de que los iban a amonestar, cuando ellos lanzaban la patada, se picaban con eso, se hacían mucho daño. Acuérdense que estaba muy afilado. Y los que eran más rebeldes seguían dando patadas y más daño se hacían. Los que entendían a la primera, pues esos animalitos, ay, me piqué, pues ya, mejor sigo. Pero hay unos que eran muy rebeldes y se picaban y muchas veces les producía tal daño que les producía la muerte a estos animalitos. Curiosamente se morían por la rebeldía. Volvamos a leer esta situación. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es un coce? El golpe. Eso es la patadita que daba. En pocas palabras, lo que te acabo de decir como introducción, el ponernos rebeldes sobre eso nos va a producir más daño. Dios fue el que le dijo esto a Saulo. Y te lo está repitiendo a ti. Si por cualquier cosa me estás tratando de buscarle, como yo lo hice muchas veces, darle vuelta a esto de andar obedeciendo a las autoridades. Estamos dando cosas al aguijón. Estamos tratando de dar la vuelta, estamos haciéndonos daño a nosotros. Y sí, hay muchos líderes, hay muchas autoridades que son muy, muy malos haciendo lo que deberían de hacer. Pero ese no es tu problema. Ellos van a tener que darle cuentas a Dios. La única cosa que te dijo Dios es que te sometas a las autoridades. Ay, pero son malas, Dios se va a encargar. Y si no lo crees, pues no le estás creyendo de nuevo a Dios. Dios lo puso ahí por algo. Yo te podría hablar de muchos jefes que tuve, que, híjole, y Dios se encargó de quitarlos en su tiempo. Y yo sé que si llego a volver a tener alguna autoridad, que la tengo en algunos casos, y yo la riego y me porto mal, sé que Dios se va a encargar de quitarme de ahí. Ya lo ha hecho. Y esa es la confianza que tengo. Y esa es la confianza que deben de tener las personas que están bajo autoridad de alguien. Las personas que resisten la autoridad de Dios se encontrarán dándole cosas contra el aguijón. La autoridad de Dios. Esta es una lección muy, muy difícil que podemos tener muchos, muy dolorosa. Y hay veces que no entendemos a la primera, a la segunda, ni a nunca. Yo he visto personas que no, y hasta el último momento dicen no. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, creo que lo sabemos. Ya vimos algunos pasajes de la Biblia que nos dicen qué pasa si no lo hacemos. Por más que digamos lo que digamos. Y aquí viene algo, ya para terminar, que quiero recordarte. Porque podríamos pensar que la mayoría de las veces lo malo está afuera. Los gobernantes que no son cristianos, que no tienen bajo, pero también ocurre dentro de la iglesia.
Y hay algo que quiero que pongas atención aquí. Estando Jesús con sus discípulos, empezó a hablar de su segunda venida, del fin de los tiempos. Y los discípulos le dijeron, oye, no, pues dinos qué señales va a haber, ¿no? Para estar al tiro. Porque ellos tenían la idea de que iba a ser rápido ese suceso, que iba a pasar luego. Van 2000 años de que pasó eso, pues, y no sé cuántos años más faltan. Nadie lo sabe, Jesús mismo lo dijo. Pero sí nos dijo que iba a estar pasando. En Mateo 24, de 12 al 13, no lo vamos a leer, simplemente lo vamos a mencionar. Le preguntan, y bueno, mejor sí vamos a leerlo, para que lo tengan ahí claro. Le preguntan y Jesús le responde lo siguiente. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. El amor de muchos se enfriará y se va a multiplicar la maldad. Y nosotros normalmente cuando leemos esto pensamos que está hablando del mundo de afuera. Y decimos, sí, se está multiplicando la maldad en el mundo y va. Y a mí, ¿cómo me da cosa cuando oigo esto? Porque digo, imagínate cómo estaba la maldad en tiempos de Noé, en el mundo, que destruyó la tierra. No tenía nada, ni era ni poquito de la maldad que estamos experimentando ahora. Sodoma y Gomorra, ¿me explico? Si hay maldad en el mundo, no digo que no, pero Dios no se estaba refiriendo a esa situación. Afuera, la gente sin Dios, obviamente la maldad va a sobreabundar. Pero Él se estaba refiriendo a la iglesia, que en la iglesia iba a prevalecer la maldad. Y dices, ay, ¿a poco estaba describiendo a la iglesia? ¿Por qué dices esto? O sea, ¿cómo crees? Y bueno, hay dos frases que van a identificar exactamente que Jesús se estaba refiriendo a la iglesia en ese momento. El amor de muchos se enfriará. La palabra que está utilizando de amor Jesús en ese pasaje, la palabra en griego que se utiliza no es la palabra fileo. La palabra fileo es el amor fraternal entre personas. Si nos está usando una palabra en griego que es ágape, estas palabritas que están apareciendo aquí al lado. Y la palabra ágape es una palabra que solamente se utiliza cuando está hablando del amor de Dios. ¿En qué situaciones se ocupa también la palabra ágape? Una muy simple, en Juan 14:34, cuando nos dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí se está usando la palabra ágape. Ese amor que solamente Dios puede dar. Entonces, si estoy utilizando la palabra ágape para referirse al amor, está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente una persona que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador puede dar ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, puede producir ese tipo de amor. Entonces, ¿está hablando de los de afuera? No, está hablando de la iglesia. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú veas más rebeldía y no quererte sujetar a la autoridad, ahí está una de las señales de que Jesús viene pronto. ¿Estamos viéndolo eso? No. Por eso muchas veces cuando dicen, es que ya vienen los últimos tiempos, no lo creo. Y si sí, pues qué bueno. ¿Por qué me voy a preocupar? Pero esta advertencia nos habla de que vamos a ser insensibles a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios. Vamos a ser insensibles a obedecer a Dios, a pecar a pronto. Entonces,
Debemos tener mucho cuidado. Sí, sé que queremos apresurar la venida de Dios, pero esa no es una manera. Porque si te vuelves de esta manera a desobedecer lo que Dios estableció, muy probablemente no podamos entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Ya leímos los versículos que apoyan esto. Estamos resistiendo a Dios. Y dices, ay, pero ¿cómo lo dices? Bueno, la Biblia también nos explica muchas veces esto. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuánta gente habrá en la iglesia que no va a ser salva? Y es que, desgraciadamente, muchos de nosotros hemos cometido el error de enseñar, de decir que basta con decir una oración para que seas miembro del reino de los cielos. Y esto no es así. Nos hemos enfocado solamente en eso y hemos descuidado la obediencia a Dios. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Ya hemos visto esta situación. No basta solamente con esa oración, sino debemos de obedecer a Dios. Lo vimos en las primeras predicaciones. ¿No me crees? Volvamos. Obediencia. No basta solamente con decir unas palabritas o con repetirlo y repetirlo. Obediencia es lo que nos manda. Por eso la advertencia de que aguas, porque el amor de muchos se va a enfriar. Aguas, porque aunque tú creas que ya eres salvo nada más por haber repetido esa palabra, esa oración, ya eres salvo. Y no es así. ¿Estás bajo el abrigo o no estás? Así de sencillo. No, es que a veces sí, a veces no. Eso no pasa, eso no ocurre. Si tú alguna vez te cuestionaste si la salvación se pierde, bueno, la respuesta es que no se pierde. La pregunta aquí sería, ¿realmente eres salvo? ¿Realmente estás bajo la cobertura de Dios? ¿Me explico? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O nada más estás haciendo lo que te conviene? Muchas cosas que reflexionar, ¿verdad? Siguiente conferencia. Vamos a ver algo. Y te voy a adelantar el título de una vez. Se llama El secreto de la maldad. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros estamos cayendo. Una cosa, y te voy a adelantar, te voy a spoilerear la siguiente conferencia. El secreto de que Satanás haya tenido tanto éxito que nos haga caer es que le funcionó muy bien la primera vez que lo hizo en el jardín del Edén. Y no ha cambiado su técnica. Y es simplemente la desobediencia. Es experto en hacernos ahí. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver la siguiente vez. ¿Cómo puedo protegerme? De nuevo, estando bajo la cobertura de Dios. De mayor protección. ¿Cómo puedo permanecer ahí? Obedeciendo. Es que si me equivoco, nos vamos a equivocar muchísimas veces. Eso es casi seguro. Pero si somos sabios, pedimos perdón y volvemos a Dios, Él es justo para perdonarnos. Porque nos ama. El amor va sobre todas esas fallas. Pero te digo, no es de que falles y ya. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que ni cuenta te vas a dar.
como le pasó a Sansón. La historia de Sansón tiene un versículo que es el más triste. Para mí me hace, no sé, se me enchina la piel cada vez que lo vuelvo a leer. Dice, Sansón no se dio cuenta de que el Señor ya no estaba con él. ¿Por qué? Porque la regó tantas veces y no se arrepintió, que cuando Dios ya no estaba con él, ni cuenta se dio. ¿Queremos llegar a eso? ¿Verdad que no? Pongámonos cuentas con Dios y no nos salgamos de su abrigo. ¿Ok? Mucho que reflexionar. Tarea. Si no viste las 2 primeras conferencias, te pido que las vuelvas a ver. Si ya las viste, te pido que las vuelvas a ver. ¿Por qué? Dios te quiere decir algo muy, muy en particular a ti. Sí, a ti. Aunque no lo creas. Pero si no prestamos atención, si no abrimos nuestro corazón, nos vamos a perder de eso. Y quién sabe, a lo mejor no habrá otra oportunidad para volverlo a escuchar. Dios te está hablando. Pon atención. Y bueno, rápidamente, anuncios. Aquí están los datos para tus diezmos y ofrendas. Muchas gracias por hacerlo, por seguir apoyando a la congregación, porque es para cosas que a todos nos ayuda. De martes a sábado tenemos la oración con toda la familia del Ministerio de Visión Internacional. Ya sabes, si nos estás viendo en cualquiera de nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitch, ya no te digo Periscope porque ya a partir de mañana ya no va a existir esa red social. O si existe, ya no se le va a dar soporte y quién sabe si funciona. Así que por Twitch, por Facebook o YouTube nos puedes seguir. Y los días martes por Google Meet puedes acompañarnos a la reunión de oración. Queremos que nos acompañes y que seas parte de nuestra familia. Para orar unos por otros, para pasar un rato agradable. El martes pasado fue de testimonios, fue muy, muy, muy edificante para muchos de nosotros. Te invitamos. Martes a las 8 de la noche nos puedes acompañar. Aquí está apareciendo cómo te puedes conectar. Simplemente pon tu nombre o un alias, tu apodo, como quieras llamarte, y puedes estar acompañándonos. ¿Ok? Por el momento es todo. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios te bendiga.